tercera fase de este foro con la intervención de la doctora Elba Santamaría Sánchez, quien abordará el tema el proceso de calificación en las juntas regionales y nacionales. La doctora Elba Santamaría Sánchez es doctora en Derecho de la Universidad Santo Tomás, Seccional Bogotá, máster en Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y de la Universidad Externado de Colombia, abogada titulada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Se ha desempeñado como docente de pregrado y posgrado de la Universidad Santo Tomás, Universidad de Santander, Universidad Pontificia Bolivariana, Fundación Instituto Tecnológico Cooperativo como Ultrasan, asimismo como asesora jurídica de entidades y prestigiosas empresas de la región, entre ellas Palmas Oleaginosas Bucarelia, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fénix Construcciones. En los años 1993 y 1998 ocupó cargos directivos y de inspección en el Ministerio de Trabajo, Dirección Territorial de Santander. En el año 2000 fue nombrada directora de Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, en la cual también se desempeñó como coordinadora de la especialización en Seguridad Social y la especialización en Derecho de las Relaciones Laborales. En el año 2011 concursó para ocupar el cargo de secretaria de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander. Actualmente es la directora administrativa y financiera de la Junta de Santander. Damos la bienvenida a la doctora Elba Santamaría. Muy buenos días. Para continuar con la exposición de nuestro tema central, como es el trámites de calificación en las diferentes instancias, y viendo esa exposición que hiciera el doctor Julio Omar tan bien específica en el sentido de ser entendible por cada uno de los actores, pasamos a la segunda etapa que pues tiene el proceso de calificación, y es la calificación en la Junta Regional y en la Junta Nacional. Para ponernos en contexto, es importante tener en cuenta que las juntas de calificación de invalidez pues, fueron creadas con la Ley 100 y reglamentadas con el decreto 1346 del 94. De la misma manera, con el decreto 2463 del 2001 se hizo una modificación de estas juntas. Posteriormente, con el decreto 1352 se hizo la modificación que actualmente está en el decreto 1072, que fuera incorporado en el año 2015. Importante dar a conocer a todos los participantes a este foro que las juntas de calificación de invalidez somos entes privados que ejercemos funciones públicas, que si bien es cierto pertenecemos al sistema de seguridad social integral, ¿sí?, y estamos adscritas al ministerio, nuestras decisiones o la decisión de la Junta es de manera imparcial, por cuanto
Su función esencial es la de resolver las controversias que se presentan en el proceso de calificación, ya como lo veíamos con el doctor Julio Omar, de la definición del origen, la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración. Además se nos dieron otras funciones excepcionales, como ser la segunda instancia de Ecopetrol y los maestros, y también ser peritos cuando lo requieran las entidades especiales que están definidas en el decreto 1352. Entonces, para empezar, después de este preámbulo, es importante entonces que tengamos claro que las juntas de calificación de invalidez actúan cuando se presenta la controversia, ¿sí? Es importante mirar que el trámite se genera una vez, como lo decía el doctor Omar, se presenta la controversia en el sentido de que se hizo la calificación por la EPS sobre el origen y el paciente no está de acuerdo porque su calificación fue de origen común y él quiere presentar la controversia. Entonces, ¿quiénes actúan dentro del sistema de seguridad social integral para solicitar trámites ante la Junta? Primero, las entidades promotoras de salud, los fondos de pensiones, las administradoras, obviamente, las administradoras, la administradora del fondo de pensiones, obviamente, la administradora del fondo de pensiones, Colpensiones, el empleador, las aseguradoras y obviamente importante tener en cuenta que en este proceso de las entidades de seguridad social que presentan las controversias, en este proceso se actúa obviamente de acuerdo a las prescripciones legales, entendiendo que para estos casos, ¿sí?, se puede interponer los recursos, ¿sí?, de reposición y apelación ante la Junta Nacional. ¿Por qué? Porque si bien tenemos otras funciones, como les decía, en esos casos, por ejemplo, en los casos de Ecopetrol, en los casos del Magisterio, que actuamos como segunda instancia, únicamente se interpone el recurso de reposición. Es decir, que cuando llega una solicitud de Ecopetrol, la Junta Regional notifica al interesado, a quien ha interpuesto la controversia, y notifica a Ecopetrol, y ellos pueden interponer únicamente el recurso de reposición. De la misma manera, los dictámenes del Magisterio únicamente somos segunda instancia. Conocemos también las excepciones en los casos del peritazo. Entonces, se nos asignó en el decreto 1352, artículo 54, que fuera incorporado en el 1072 del 2015, unas funciones especiales que
debemos realizar las juntas de calificación. Esas funciones son los peritazgos de los despachos judiciales y de la Fiscalía, las solicitudes de las entidades bancarias y aseguradoras, las solicitudes del Ministerio del Trabajo cuando los trabajadores no están afiliados al sistema de seguridad social integral y sufren un accidente, pues el empleador y el trabajador acuden ante el ministerio, hacen un acta de conciliación donde se comprometen a enviar al trabajador, el empleador, y a pagar los honorarios, obviamente, ante la Junta para que la Junta califique esa pérdida de capacidad laboral. De la misma manera, con la Ley 600 para la calificación de las víctimas del conflicto, en este caso actuamos también como peritos, no actuamos dentro del sistema de seguridad social. Es importante tener en cuenta que esas funciones determinadas excepcionalmente pues no tienen recurso, ¿sí? Y únicamente proceden las aclaraciones cuando se tiene que modificar casos especiales, por ejemplo, que quedó mal el nombre del trabajador o del solicitante, o que la sumatoria en el momento de hacer el dictamen hubo un error y la sumatoria estuvo pues con un error que de una u otra forma el paciente o el interesado puede solicitar que se aclare en ese aspecto. Entonces, este es el panorama que tenemos dentro de nuestra competencia y que de una u otra manera nos permite actuar, ¿sí? Una vez se presente, primero que todo, la controversia, tal como lo decía el doctor Omar, por cuanto si no se presenta la controversia, no vamos a iniciar proceso ante la Junta. Bueno, ¿cuándo se radica el expediente? Entonces, como lo exponía el doctor Omar, después de hacer todo el proceso ante la EPS, a llegar todos los documentos, hacer la calificación cumpliendo con todos los requisitos que allí se exponían, pues, si la parte interesada, es decir, el paciente, la ARL, el fondo de pensiones o la EPS no está de acuerdo con dicha calificación, se presenta la controversia. Importante el término para presentar la controversia. El doctor Julio Omar ya lo mencionó y es dentro de los 10 días siguientes a la notificación del dictamen de primera oportunidad. Si no se hizo dentro de ese término, ¿qué sucede? Que no podrá enviarse el expediente a la Junta para que se resuelva la controversia, porque se hizo fuera de término y quedó en firme la decisión de primera instancia. Entonces, importante tener en cuenta ese aspecto para que cuando se envíe el expediente
se verifique primero que la controversia esté planteada y que en el expediente se incluya la controversia para poder iniciar el proceso. De la misma manera, cuando llega el expediente a la Junta, nosotros vamos a verificar la lista de chequeo. El doctor Omar presentaba unos requisitos que obviamente se tienen en cuenta para la calificación de accidente y la enfermedad profesional. Esos requisitos también los tenemos en cuenta en la Junta para poder verificar si iniciamos el proceso o no. ¿Qué requisitos vamos a tener en cuenta para iniciar el proceso? Primero, que se cumplan los requisitos del artículo 30 que hacía mención el doctor Omar y que fueron allí detallados. Si en el expediente no viene el análisis del puesto de trabajo, por ejemplo, no viene la historia clínica, pues necesariamente esos requisitos del artículo 30 tienen que estar verificados en la lista de chequeo que nosotros pues tenemos ya estructurada desde la creación del 1352, y una vez se hace la lista de chequeos, si falta uno o dos requisitos, procedemos a devolver el expediente, no podemos tramitar. Entonces, ese momento de la verificación del artículo 30 es importante porque la directora administrativa, tal como lo dice el decreto 1352, si ve que no cumple con los requisitos, debe devolver el expediente. Se devuelve ese expediente y no se hace el reparto. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos. Contrario censo, si cumplió con todos los requisitos, se procede a hacer el reparto entre los médicos que se tengan en las salas. En los casos, por ejemplo, de la Junta Regional de Santander, pues tenemos 2 médicos, entonces de manera equitativa se hace el reparto de los expedientes. Vamos a decir ahorita qué término tenemos para hacerlo. Y en los casos de las juntas de Cali, Medellín, que tienen 2 salas, pues los repartos se van a hacer entre las salas. De la misma manera, cuando llegan los expedientes a la Junta Nacional, también la Junta Nacional tiene 4 salas, pues los repartos se hacen entre las salas de manera equitativa, teniendo en cuenta cómo van llegando los expedientes para el estudio. Ahora, ¿cuándo se hacen las devoluciones? Entonces, estábamos recordando que el artículo 30 dice cumplimiento de los requisitos. Si no cumple, la directora administrativa devuelve el expediente y concede un término de 30 días para que en esos 30 días se subsanen los errores que se cometieron al enviar el expediente. Pudo ser que no se revisó y no se envió la controversia, no se envió el análisis del puesto de trabajo, y en esos 30 días se puede llegar. Además, también la EPS debió haber solicitado el análisis del puesto de trabajo para poderlo hacer. Si se devuelve el expediente, la Junta no se queda únicamente con el oficio y se le dice que tiene 30 días, el cual puede prorrogarse por otros 30 días, porque pues si no está, por ejemplo, el alta de mejoría máxima definida y tiene que hacerse, pues se va a esperar que se le dé la cita y todo el proceso, entonces se le dan 30 días prorrogables por otros 30. Si no se allegan los documentos en esos términos, en los 30 días,
y no pidió prórroga, se decreta el archivo. Importante que tengan en cuenta este aspecto. ¿Por qué? Porque a veces se les informa a los pacientes es que la Junta devolvió el expediente, pero no cuentan por qué razón se devolvió. Entonces es importante que tengamos claro que las devoluciones están plenamente definidas. En el oficio se les comunica por qué razón se devuelve el expediente, porque a veces el paciente no sabe si tiene que ir a la entidad, a la EPS, a la ARL o al fondo de pensiones, porque el expediente ha sido devuelto. También se devuelve el expediente. Entonces, en la primera devolución, pues se le concede un término y esa devolución la hace la directora administrativa por el incumplimiento de los requisitos del artículo 30. Pero existen otras devoluciones que son del artículo 33. Cuando el médico ponente, una vez se le reparte el expediente, encuentra que existen falencias, ¿sí?, y que no cumple con los requisitos del artículo 33, por ejemplo, no se evidencia la notificación a las partes de la primera oportunidad. No sabemos si realmente las partes se enteraron que se había emitido un dictamen y se envió el expediente sin la notificación. Los médicos deben devolver porque es la responsabilidad de ellos y no pueden dejar pasar ese aspecto. Otro aspecto, por ejemplo, se envía el dictamen por el grupo interdisciplinario, pero viene en blanco y no está firmado por ninguna de las personas que intervinieron en el proceso. También el médico asume una responsabilidad en el sentido de que no le puede dar validez a ese dictamen que emitió ese grupo interdisciplinario y puede devolver el expediente. Entonces, en estos casos también, y los demás que obviamente determine el artículo 33, se devuelve, se concede un término de 30 días. Entonces, que nos queden claros esos términos, porque esos términos nos van a permitir mirar cuál es el procedimiento que se lleva a cabo en la Junta y por qué se está demorando más de 2 meses, más de 3 meses el expediente, porque en oportunidades se devuelve, las entidades no vuelven a presentar el expediente y el paciente cree que se está dando el trámite en la Junta. Ahora, importante, cuando se hacen las devoluciones, el decreto 1352 incorporado en el 1072 estableció claramente que deben, ¿sí?, notificarse a las entidades, ¿sí?, de vigilancia y control. ¿Por qué? Porque las entidades no pueden enviar los expedientes incompletos porque es la responsabilidad de ellos y no pueden impedir el proceso de calificación. Entonces, en estos casos se le exige al director administrativo que en los casos de archivo, ¿sí?, porque se decretó el decreto de se llevó a cabo el decreto de archivo,
debe la directora administrativa notificar a la entidad competente. Esto es, en los casos de los fondos, si pasados 30 días o los 60 días no presentó nuevamente el expediente, se hizo el decreto de archivo, procedemos a notificar a la Superintendencia Financiera. Las ARL se les notifica al Ministerio y en el caso de las EPS, si enviaron el expediente incompleto, pues se notifica a la Superintendencia de Salud. Este es el procedimiento común en el sentido de las devoluciones y el procedimiento que hace la Junta cuando no se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 30 y en el artículo 33. Entonces, en ese sentido, debemos tener en cuenta que hay responsabilidad tanto en la primera oportunidad, como decía el doctor Omar, que se hagan los procedimientos, y las responsabilidades que tienen las juntas en el sentido de verificar que los documentos que se exigen se alleguen para poder hacer la calificación. Por tanto, es una responsabilidad que va a estar en cabeza de la Junta, y esa responsabilidad puede generar que de una u otra forma se atrase el proceso. Si no se exige, pues obviamente no se va a poder emitir el dictamen y se van a alargar los plazos en el trámite del proceso. Una vez ya se ha verificado el cumplimiento de los requisitos del artículo 30 y del artículo 33, si se cumplen los requisitos, ya pasamos a una segunda etapa, que es la valoración, ¿sí? Esta valoración, la ley establece cuándo se debe hacer. No podemos decir que al paciente llegó el expediente y lo vamos a citar dentro de un mes. No. El decreto 1352, incorporado en el 1072, establece un término máximo de 10 días una vez se reparte el expediente para citar a valoración. ¿A quiénes vamos a citar? Los expedientes que fueron radicados porque cumplieron los requisitos del artículo 30 y del artículo 33. Entonces citamos a valoración al paciente, y esa citación a valoración la podemos hacer primero telefónicamente. El paciente lo estamos haciendo telefónico, ha sido un éxito porque la gente ya tiene su celular y contestan y podemos citarlo. Pero si no podemos citarlo telefónicamente porque el teléfono que viene en el expediente no es el que el paciente tiene en ese momento, entonces hacemos la citación por correo o por escrito en oficio. De esta citación telefónica debe quedar constancia en el expediente, porque pues cuando se verifica el trámite, allí debe estar claro que se hizo esa citación. ¿Por qué es importante la citación a valoración? Porque si bien el expediente contiene la historia clínica, todos los elementos esenciales y los requisitos que se hablaba en el artículo 30, el médico ponente debe valorar al paciente para verificar, ¿sí?, su estado y poder emitir el dictamen. Ahora bien, hay casos en los cuales el proceso de calificación en primera oportunidad lleva
5, 6, 7 meses, un año, y cuando llegan los expedientes a la Junta, los exámenes ya son del año anterior. Entonces ahí es donde viene una segunda etapa, y es que el médico en el momento de la valoración va a decidir si solicita pruebas o no. ¿Cuándo se solicitan las pruebas? Cuando en el expediente no se evidencia un diagnóstico específico o no hay una prueba que pueda determinar claramente la patología por la cual se presentó la controversia. Entonces, o los exámenes se hicieron, como decíamos antes, hace más de un año y necesitan que se hagan exámenes recientes. Entonces, estas pruebas se solicitan por el médico ponente en el momento en que él las requiera ante la valoración que ha realizado. Se concede un término de 15 días. A veces los pacientes piden prórroga porque pues no se pueden realizar las pruebas en ese tiempo y envían la solicitud de pruebas, y si se notifica, pues obviamente se concede. Cuando el paciente notifica que se me vencía el término el 10 de junio y resulta que tengo la cita el 13, pues notifica al médico ponente y el médico ponente puede conceder el término para que se le allegue la prueba que está solicitando. Ahora, excepcionalmente se hace el equipo interconsultor. Quiero hacer mención a este equipo interconsultor porque en oportunidades se ha solicitado, a veces por los pacientes, a veces por los fondos, a veces la misma EPS, la ARL, que el equipo interconsultor es el equipo que tiene que realizar las pruebas que requiere el médico ponente. Eso no es cierto. El decreto 1352, incorporado en el 1072, expresamente en el artículo 18, estableció que el equipo interconsultor que tiene la Junta, porque nosotros tenemos un equipo interconsultor, una gama de profesionales y de empresas que pueden prestar el servicio, como interconsultores se utiliza únicamente cuando el médico ponente, ¿sí?, o la Junta encuentra que existen dictámenes contrarios. Por ejemplo, se han presentado análisis de puestos de trabajo y en el puesto de trabajo el uno aparece que desborda laboral y en el otro aparece que desborda común. No le da una certeza al médico, razón por la cual ante esa deficiencia de esos dos análisis de puestos de trabajo, pues tendrá el médico ponente que solicitar un nuevo análisis de puesto de trabajo para que le dé
una luz y poder entrar a definir el origen de esa patología. Casos especiales vienen rayos X y se anexan dos y el uno dice una cosa y el otro otra. O análisis de una fisioterapeuta con un concepto y otra fisioterapeuta con otro concepto. Entonces aquí es cuando actúa el equipo interconsultor. Es importante tener en cuenta que ese equipo interconsultor que se tienen en las juntas, pues es un grupo de profesionales y en el momento en que el médico ponente solicita, hay un procedimiento. Por eso a veces cuando se solicita equipo interconsultor se demora un poco en la calificación, porque pues se tiene que requerir al director administrativo para que se haga un procedimiento, el cual se lleva a cabo citando al paciente para que el paciente, con la gama de profesionales que tenemos como equipo interconsultor, escoja cuál es el médico que le va a hacer el examen. Una vez escoja, se notifica a la entidad de seguridad social y la entidad de seguridad social debe proceder a cancelar los honorarios, ¿sí?, que están definidos, obviamente, las tarifas que previamente se le han indicado en el proceso que se ha iniciado con la entidad respectiva. Entonces, todo ese proceso genera a veces una demora. ¿Por qué? Porque a veces las entidades no pagan los honorarios y eso genera que se demore el proceso de calificación. Sin embargo, pues hemos tratado de agilizarlo y solicitar únicamente médico o equipo interconsultor, como lo decía, tal y como lo establece el artículo 18 del 1352. Bueno, una vez, si el proceso se lleva a cabo con el cumplimiento de los requisitos desde el inicio, es decir, llegó el expediente completo, no se tuvo que devolver, se hizo la valoración dentro de los 10 días que establece el decreto. Una vez se hizo la valoración, el médico ponente no encuentra que tiene que solicitar pruebas, pues dentro de los 5 días siguientes a la valoración, el médico ponente pues presenta, como su nombre lo dice, la ponencia, ¿sí? Ponencia que se va a presentar antes de la audiencia, ¿sí? Es importante tener en cuenta que los médicos tienen los expedientes, hacen el análisis, y si los expedientes ya están listos para emitir dictamen, pues se verifica también el proceso importante que tiene que ver con haberse agotado todo lo que está determinado en contabilidad, para ver si se verificó el pago, si hubo devolución a veces de los honorarios, en los casos en los cuales mencionábamos anteriormente que hay devolución de los expedientes, que no les comenté, se me pasó por alto, pero si hay devolución de los expedientes por el incumplimiento del artículo 30 y 33, la Junta, por el proceso administrativo que ha llevado a cabo, hace descuento de los honorarios que se hayan consignado en el momento de iniciar el proceso. Ese descuento es del 40%, entonces eso genera que la entidad de seguridad social, en este caso el Fondo de Pensiones o la ARL, tenga que asumir ese 40%. Entonces,
momento de presentarse la ponencia, se tiene que verificar si ya todo el proceso de pago se ha realizado y además si ya cumpliendo con todo el proceso para la emisión del dictamen, se entrega la ponencia por el médico y la directora administrativa agenda para las audiencias. Importante tener en cuenta que las juntas realizan audiencias en el caso de la Junta de Santander, lunes, miércoles y viernes, donde pues se van a emitir los dictámenes programados en cada una de las audiencias de acuerdo a la presentación de las ponencias que hacen los médicos de la Junta. El médico ponente pues con las pruebas, con todo la documental que ya tiene, presenta la ponencia y se agenda para la audiencia respectiva. Una vez se tenga ya el dictamen y se programa la emisión del mismo en la audiencia siguiente, porque pudo presentarse el lunes y ya había pasado la audiencia, entonces se deja para el día miércoles o el día viernes. Entonces se hace la audiencia. ¿Quiénes asisten a la audiencia? Los médicos y en este caso en Santander pues tenemos psicólogo, en otras juntas hay médicos y fisioterapeutas que apoyan obviamente en cada uno de los procesos a los médicos. La programación de la audiencia tiene como fin establecer de acuerdo a los términos, ¿sí?, cuáles son los expedientes que están listos porque ya se llegaron las pruebas, porque se hizo el trámite de la valoración. Ahora bien, excepcionalmente, casi no se hace, pero excepcionalmente se llevan audiencias, por ejemplo, casos en los cuales el paciente no asistió, ¿cierto? Entonces se citó a la valoración, no vino a la primera cita, la directora administrativa lo vuelve a citar, no vino tampoco, y la tercera citación la debe hacer, o el requerimiento la debe hacer la entidad de seguridad social, y tampoco vino, pero se trata de un origen y no se va a tener que valorar al paciente. Entonces en ocasiones se le llama y se le dice: usted quiere que se saque el expediente, o si el médico ponente ve que con todo el historial, todo lo que tiene el expediente, se puede sacar el mismo sin la valoración, se hace, pero eso es excepcionalmente. O sea, lo importante aquí es que el paciente sea valorado para emitir el dictamen y que luego no diga: pero a mí nunca me citaron, yo no fui, entonces el médico no me vio cómo emitió el dictamen. Si bien se podía emitir el dictamen con la historia clínica, también es importante que el paciente asista, entonces eso se hace excepcionalmente. Bueno, una vez se emite el dictamen, viene un proceso que le corresponde directamente a la directora administrativa, es la notificación, ¿sí? La notificación de los dictámenes, que obviamente esta notificación va a generar un proceso que primero debe darse a conocer pues la decisión que tomó la Junta, y este conocimiento pues es a través del medio de la
notificación. ¿A quiénes notificamos? A los interesados, ¿cierto? En los casos de los procesos ante el sistema de seguridad social integral, nosotros, las partes van a ser la ARL, la fondos de pensiones, la EPS, el empleador y el paciente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son ellos los interesados, las reaseguradoras en casos que se vinculen al proceso, que a veces casi siempre lo hace el fondo y no la reaseguradora. En los casos de los peritazgos no se notifica al interesado. ¿Por qué? Porque la solicitud la hizo el juzgado o la fiscalía, entonces se notifica el dictamen directamente a la entidad o al despacho en los casos de los juzgados. Cuando lo realizan las entidades bancarias y las aseguradoras, sí se les notifica, obviamente, porque es para trámites administrativos que ellos, para pagar los seguros. Cuando es el ministerio, se le notifica al ministerio para que el ministerio le notifique a las partes, ¿sí? En este caso al empleador y al trabajador. Y en las víctimas del conflicto sí se le notifica a la parte, ¿sí? Y se notifica al ministerio, ¿sí? El ministerio tiene que tener conocimiento desde cuando llega el expediente hasta cuando se emite el dictamen, porque es la entidad encargada en este momento de tramitar los subsidios por víctimas del conflicto. Y también en la fiscalía nosotros no notificamos a la fiscalía. Hay casos en los cuales el paciente o una persona de la fiscalía, la persona interesada en el dictamen solicita que se le dé copia, entonces no le entregamos copia por cuanto este peritazgo se solicitó por la fiscalía y será la entidad o el juzgado el que le notificará y le correrá traslado en su oportunidad. Entonces, estas notificaciones se deben hacer vía, lo estamos, pues, la ley 1350, el decreto 1352 estableció que se tiene 5 días para notificación personal y 10 días para la notificación por edicto. Ya por los efectos de la pandemia lo estamos haciendo vía correo electrónico y se hace un procedimiento. Primero, pues el paciente, cuando viene a la valoración, nos deja el correo electrónico y autoriza que por ese correo le notifiquemos. Entonces, con esa autorización nosotros ya estamos avalados para poder hacer la notificación a través de ese medio. Sin embargo, en oportunidades no se puede identificar el correo, entonces se llama y se pide que autorice. ¿Sí? Le enviamos una comunicación donde le estamos diciendo que, teniendo en cuenta que en el correo que se dejó en la valoración para la notificación se va a notificar y que esperamos nos conteste si ha recibido o no la notificación, o sea, que nos confirme la notificación. ¿Por qué es importante la confirmación? Porque tenemos que saber que el paciente tuvo conocimiento del dictamen. Entonces,
Ese procedimiento nos ha funcionado, no hemos tenido, excepcionalmente hemos tenido inconvenientes por notificaciones que llegan 2 o 3 meses después, pero pues por lo general ahorita a través del correo electrónico ha sido eficiente el proceso. Una vez termina el proceso de el proceso de notificación, se le notifica ¿a quién? A las partes, ¿sí? En este caso, las partes pueden interponer los recursos. Entonces, es importante tener en cuenta que el recurso de reposición lo resuelve la Junta Regional, el recurso de apelación la Junta Nacional. Perdón. El recurso de reposición se presenta ante la Junta Nacional Regional y se resuelve por la Junta Regional, entendiendo que debe presentarse dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Si no se presenta en ese término, el recurso es improcedente. Ahora bien, se interpuso el recurso de reposición y apelación, ese recurso se resuelve por la Junta la reposición y se concede la apelación ante la Junta Nacional. Caso en el cual debe la Junta Regional establecer claramente dentro de su resolución del recurso que se confirma o si se modifica el recurso. Si se modifica, pues no ir, y se atiende la petición, pues no va al recurso de apelación. Pero si no se modifica, se concede el recurso de apelación. Si el recurso de apelación se presenta como único recurso, no se aprueba por la Junta, sino que la directora administrativa lo envía directamente a la Junta Nacional, para que sea la Junta Nacional la que resuelva el recurso de apelación. Importante tener en cuenta que para el envío del expediente a la Junta Nacional necesariamente debe haberse consignado los honorarios para el estudio en la Junta Nacional. Si no se consignan los honorarios, la Junta Regional no puede enviar el expediente a la Junta Nacional. Entonces, una vez se resuelve el recurso de reposición, la Junta Regional comunica. Aquí no tenemos que notificar el recurso de reposición, sino que comunicamos que ya se emitió el recurso, se le envía la comunicación, o sea, la decisión, y de la misma forma se le advierte a la entidad correspondiente de pagar los honorarios de la Junta Nacional que debe proceder a pagar dichos honorarios para poder enviar el expediente a la Junta Nacional. Nosotros estamos enviando los expedientes y casi todas las juntas regionales por vía correo electrónico, con un correo institucional que creó la Junta Nacional, y se hacen pues a través de ese medio. Una vez envía el expediente, porque ya se terminó el proceso de notificación, proceso de resolución de los recursos de reposición, se verificó el pago, ¿sí? Se procede a enviar el expediente a la Junta Nacional y la Junta Nacional lo va a recibir también y va a realizar el proceso de reparto del expediente para que allí en cada una de las salas que se tienen
pues se empiece a conocer de los recursos de apelación que se han interpuesto a nivel nacional. Importante tener en cuenta que la Junta Nacional tiene 4 salas y que en la página web pueden los usuarios o las entidades verificar el trámite que se está llevando a cabo, en qué sala se encuentran, porque a veces nos llaman a la Junta Regional para preguntarnos y nosotros pues le damos la información, que lo pueden hacer a través de la página web, porque allí se registra la recepción de los expedientes y allá se hace el reparto y se tiene en la página web la verificación, o llamar directamente para que allí. Una vez se termina el proceso de resolución del recurso de apelación, la Junta Nacional, la sala respectiva, puede modificar el dictamen, puede confirmarlo, y en caso de que lo modifique, pues tendrá que sustentar las razones que tuvo para modificar el dictamen, o en los casos de que lo confirme, pues hace su análisis también por qué lo ha confirmado. Una vez confirmado, y procederán también la Junta Nacional a notificar el dictamen, y esa notificación se entiende que se ha terminado el proceso de la instancia ante la Junta Regional y ante la Junta Nacional. Ese proceso, ese dictamen en firme por la Junta Nacional no tiene que notificarse, sino se envía, y no hay obligación ni de la Junta Regional ni de la Junta Nacional de expedir constancias de ejecutoria que se han venido solicitando, y que en el caso de Santander estábamos pidiéndolas, pero en el mes de mayo emitimos una circular donde a partir del mes de junio no se van a expedir certificaciones de ejecutoria, por cuanto estamos acatando la circular de la Procuraduría, en el sentido de que no se le pueden colocar trabas a los afiliados para los trámites en los casos de los procesos ante las juntas o ante las entidades de seguridad social. La ejecutoria se entiende hecha en los casos en que ya no hay recurso, y si el paciente y la entidad recibió la comunicación o la notificación del dictamen de la Junta Nacional, se entenderá que aquí terminó el proceso y la instancia ante las juntas. Ya si quieren controvertir la entidad o el paciente el dictamen, tendrán que acudir a la otra instancia, que después del receso que vamos a hacer nos la va a explicar el doctor Iván Méndez, que es las controversias de los dictámenes, ¿sí?, que se emiten por las juntas regionales y nacional ante la justicia ordinaria laboral. Muchas gracias.